Este es un podcast cuyo objetivo es hablar acerca del texto maya del Rabbi Nalachi como parte del trabajo final para la clase de literatura mexicana prehispánica. Voy a intentar tomar los temas más importantes acerca del Rabbi Nalachi, así como hablar un poco de lo que es la historia y en qué ocasiones se utilizaba. Ahora, el Rabbi Nalachi tiene la estructura que podríamos considerar que pertenece a una obra teatral. Y originalmente ese era su objetivo, porque podía ser representada por los mayas antes de los tiempos de la conquista. Sin embargo, es una obra muy extensa, con diálogos muy amplios y que en términos actuales sería muy difícil o si no casi imposible poder ver en una representación. Además, no era solo por entretenimiento, sino que tenía un contexto religioso que resultaba muy importante. Este texto podía leerse durante celebraciones o rituales en las cuales los actores principales usaban máscaras que representaban a los distintos personajes que aparecen en la obra. Como dije previamente, todo en esta obra tiene un trasfondo religioso. La misma historia habla sobre un sacrificio como su tema principal, lo cual tenía una presencia muy importante en las culturas prehispánicas, incluida la maya, aunque no fueran tan fanáticos del sacrificio humano como resultaría ser en el caso de los aztecas. Ahora intentaré dar unos pocos datos históricos acerca del origen de la obra. Se calcula que aproximadamente en el año 1850 Bartolo Sis puso por primera vez en escrito la obra, que estaba escrita en el quiché, que es un dialecto del maya. Para 1855, el mismo Bartolo Sis le dictó la obra a un abate que tenía mucha curiosidad por ver cuáles eran las historias que tenían los antiguos mayas. Él la puso por primera vez en el idioma español, y para el año de 1856 se hizo una primera representación que estaba avalada o permitida por las autoridades. Luego de esta primera representación que estuvo finalmente avalada por el gobierno, la historia del Rabinal Achí pudo ser representada muchas veces y él lo ha sido a lo largo de los años. En ocasiones no se cuenta con el texto tal como está la traducción, pero los mayas contemporáneos han ido pasando la historia de generación en generación. Entonces se podría considerar que ellos son aquellos los que tienen, una mejor comprensión acerca de todos los temas que toca este relato, y además pueden hacer una representación que, si bien probablemente no sea parecida a la que se hacía en la antigüedad, todavía está muy en contacto con lo que sería la fuente original, y aquello puede hacer que sea una experiencia totalmente distinta a lo que se podría ver en una representación fuera de la cultura maya. También es importante señalar como un pequeño dato que en el 2005 el Rabbi Nalachi fue declarado una de las 45 obras maestras que son patrimonio de la humanidad. Esto por sí solo ya nos habla de la enorme importancia que tiene este texto, no solo para la cultura maya, sino para la humanidad entera, por todos los temas que toca, la forma en la que está estructurada, y que es de los pocos textos prehispánicos que se conservan, y que de hecho todavía se podría considerar que están puros, que no han sufrido una contaminación, por así de llamarla, por parte de la cultura católica. Ahora, la historia del Rabinal Achí se calcula que ocurre aproximadamente en el posclásico tardío, en los años alrededor de 1250 a 1524. El tema principal que cuenta es cómo debe ser un guerrero, los valores que tiene que poseer, así como las habilidades que tiene y lo caracterizan. ¿Esto por qué? Porque el protagonista de la obra es un guerrero y a lo largo de todo el relato se pueden apreciar todas las características que tiene y que por lo tanto debería de tener un guerrero respetable y honorable dentro de lo que era la cultura maya prehispánica. Pese a la importancia que tiene en el ámbito militar el Rabinal Achí, la historia no se trata solo de la historia
del guerrero. Principalmente se trata del conflicto que hay entre dos pueblos que son los más importantes en esa región, los cuales son los Rabinalev y los Quiché, los cuales son más conocidos por ser los autores del texto del Popol Vuh. Entonces bien, la historia de este conflicto se puede resultar muy larga en momentos, debido más que nada a los diálogos que tienen los personajes, los cuales pueden ser muy extensos y en ocasiones repetitivos, lo cual hace que sea complejo y en ocasiones también un poco tedioso leer la obra. Sin embargo, si se decide ignorar estas reiteraciones constantes que se tienen, se puede hacer una lectura más rápida y que puede resultar más cómoda, lo cual al menos personalmente en mi caso fue lo que hice después de ver el texto por una primera vez. Y bueno, como un resumen podremos decir que el texto trata de cómo las tropas de los quichés están atacando a los Rabinalev, estos están haciendo la guerra en las montañas, lo cual es un aspecto curioso, hay que mencionarlo, porque se consideraba que las montañas eran las guardianes de los pueblos. Entonces, en el momento en que un ejército rival toma tu montaña, la montaña que era del pueblo de sus enemigos, es como si les estuvieran arrebatando parte de su identidad, los estuvieran dejando desprotegidos o expuestos ante futuros ataques. Todo esto tiene muchos simbolismos que resulta muy interesante decirlos. No sé si podría hablar de todos ellos, honestamente, pero voy a intentar hablar de los más importantes, los cuales a mi punto de vista se dan principalmente al final de la obra. Entre estos aspectos, uno de los más importantes es el hecho de la identidad, lo cual se puede manifestar en el vínculo que tiene Rabinal con su pueblo. Aquí hay varias cosas que señalar. Primero que nada, hay un vínculo, como ya dije, con los pueblos, que es lo que les da una identidad, lo que los forma, quiénes son. Determina las características del personaje, podría decirse, porque se siente orgulloso de su pueblo, es parte de él, no es algo que simplemente pueda dejar de lado, es, es, es lo mismo que lo conforma. Es por esto que cuando el jefe reconoce el valor del Rabinal y lo condena si no se une a sus filas, por eso es que Rabinal se niega, porque estaría renegando de su propio pueblo, de sus propias raíces, de su identidad, de su ser. Y como ya dije, hay un vínculo que es muy poderoso entre los habitantes con el pueblo. Otro de estos ejemplos puede verse durante el banquete, cuando le están presentando distintas comidas, y el guerrero manifiesta de que las de su pueblo son mejores, aunque probablemente sean parecidas, iguales o similares simplemente, porque necesita exaltar a su pueblo, necesita mostrar que el suyo es mejor, porque es ese orgullo que lo conforma, esa identidad. Regresando al tema del banquete, el guerrero ve unos cráneos que están junto al resto de la comida e identifica que de hecho se trata de los cráneos tanto de su padre como de su abuelo. Aquí es importante señalar que el hecho de que él los identificara como sus parientes, sus ancestros, pese a que ya estaban completamente deshechos, solo quedaban sus calaveras realmente, esto es por la muerte que ellos recibieron, que así como la que él más tarde va a recibir en el final de la obra, que es el sacrificio, ellos murieron de su misma manera, y con esto se manifiesta una especie de linaje, porque el guerrero viene de una línea de guerreros que han sido a su vez también tan prestigiosos, tan buenos, que fueron merecedores, al igual que él, de la muerte por sacrificio. Ahora, otra parte importante del linaje es de que se consideraba que se heredaban las características que tenían sus antepasados, lo cual explica el por qué él es tan buen guerrero en la actualidad. Si su abuelo o su padre habían sido buenos guerreros, entonces
y a su vez ellos iban a heredarle esas características que lo volvían buen guerrero y que eran innatas en él. Ahora, también un tema muy importante sería el de sacrificio. Bien, antes de ahondar demasiado en el sacrificio dentro del Rabinal Lachi, creo que sería conveniente hacer un pequeño análisis de una historia de trasfondo. El sacrificio era muy importante en las culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Hay que tener en cuenta que nuestro punto de vista actual difiere completamente del que pudieron haber tenido mayas, aztecas, olmecas, cualquiera de los antiguos pueblos. ¿Por qué? Porque para ellos los sacrificios eran algo necesario, no eran simplemente una forma de castigar a alguien por algún crimen o por ser tu enemigo. Tenía todo un significado de fondo. Se veía como una obligación que los hombres tenían hacia los dioses porque ellos los crearon, y para sustentarlos tenían que ofrecerles su propia sangre. Ahora, se tiene registros de que si bien el sacrificio podía llegar a ser un castigo o una condena para prisioneros de guerra, en el caso de los aztecas con las guerras floridas, también representaba un enorme honor. En el caso de los mayas, por ejemplo, en ocasiones cuando se estaba en una celebración y se requería sacrificar a alguien, se elegía a una persona que tenía atributos que tendrían que ir correspondientes con la celebridad que se estaba dando lugar en ese entonces, ya sea por si era una celebración para las cosechas, para la guerra. Pero el punto es de que al sacrificado, antes de que lo asesinaran, se le tenía un respeto muy grande, se le daban muchas libertades, se le cuidaba muy bien, tenía un estilo de vida bastante decente, se podría decir que envidiable, y finalmente el acto de morir era un enorme honor, porque estaba ayudando a sustentar la creación, todo aquello que representaba el mundo, y su alma, su espíritu, podría decirse así, llegaba con los mismísimos dioses, los cuales lo recibían porque su muerte era demasiado importante. Como ya dije, era un vínculo que se tenía entre humanos y dioses y ayudaba a sustentar toda la creación. Es por esto que en el Rabinal Achi, cuando se da la condena a muerte, el guerrero se esfuerza porque lo sacrifiquen, tanto para hacer honor a sus ancestros, a su linaje, que, como ya dije previamente, ellos igualmente habían sido sacrificados, como porque, independientemente del hecho de que lo estén asesinando, se le está dando un honor muy grande, el cual sería el llegar a unirse con los dioses. Quiere una muerte honorable sobre todas las cosas, porque si se le mata de alguna otra forma, sería como si se estuviera desprendiendo de esa misma identidad, como si se le negara el reconocimiento que le pertenece, gracias a sus enormes proezas, a su habilidad como guerrero. Además, al sacrificarlo, se recupera un equilibrio que se había perdido previamente en medio de la guerra con la pérdida de los territorios y las montañas. Todo esto para conservar, como ya dije, un equilibrio que se mantenía en este mundo. Ahora, un dato curioso es de que, aún en la actualidad, ya más de 500 años después de que se hicieran las representaciones de esta obra, los Rabinaleb todavía consideran que los espíritus de los guerreros que fueron asesinados en la batalla todavía habitan en los montes que se encuentran a su alrededor y están presentes en la misma danza que forma parte de la representación que se hace de la obra. Ahora, algo que es muy importante señalar es de que la obra todavía se sigue representando en la actualidad, como ya mencioné también anteriormente, y la obra se sigue representando aún al día de hoy durante lo que es la fiesta patronal de San Pablo junto a el baile de los negritos, Paxca y el chico mudo.
Y bueno, eso sería todo lo que quería decir respecto al Rabin al-Achí. Muchas gracias por su atención y me despido. Gracias.